Bueno, entonces ahora sí, con las cuentas ya... Las cuentas no, con la parte teórica ya cubierta, vamos a ver qué hacemos, porque en definitiva todavía no hicimos nada. ¿Volvimos todos? Sí, la mayoría ya volvimos. Bien. Acá es donde se empieza a definir realmente cuál es el modelo, porque nosotros hasta ahora lo que hablamos es teóricamente, che, ¿qué quiero hacer? Quiero medir funciones, cómo las mido, buscando una relación matemática, y ahora lo que me queda es cómo encuentro eso, más allá de la formulita teórica. ¿Cómo propongo yo, inteligentemente, una función que me acote el tiempo de ejecución de mi algoritmo? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es plantear este modelo matemático de cómo contar instrucciones en nuestro código, ¿sí? Pero siempre mirándolo desde muy alto nivel, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a contar, como dijo alguien, líneas de código. Obviamente, las líneas de código, vamos a tener cuidado al contarlas, vamos a ser conscientes de lo que hacemos. eh, y vamos a tener en cuenta como parámetro de nuestro algoritmo los datos de entrada, ¿sí? Y vamos a tomar las siguientes reglas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar el algoritmo que ya tenemos. Esto estaba en el otro archivo, sí, bonito. ¿Está? Y lo que dijimos antes, dijimos, bueno, si ahora decimos que cada línea es una instrucción y que todas las instrucciones son iguales y tardan lo mismo, ahora sí vamos a poder ir sumando instrucciones. Yo digo, esto es una instrucción, esto es una instrucción, esto es una instrucción, esto es una llave, una cuenta, y esto es una instrucción, ¿sí? Y estas son distintas instrucciones de mi función. En este caso, tengo una sola instrucción, ¿sí? Bien, ese for es límite instrucción. Sí, no, sí, no fue buena idea ponerle el límite de nombre porque estaba pensando en el límite matemático, pero sí, el n, ahí está. Sí, son n instrucciones y esa es la parte de las propiedades que hablábamos antes. Que de hecho, a ver, básicamente es contar instrucciones, ¿no? Si contamos instrucciones y tenemos un for, tenemos que contar la cantidad de veces que se va a repetir el for, ¿no? Básicamente. Es lo que dice Pablo. Entonces, teniendo en cuenta nada más que eso, yo digo, bueno, esta función, este algoritmo, ¿cuántas instrucciones tiene? Tiene una instrucción, ¿sí? Una, esa es una instrucción. Este algoritmo, ¿cuántas instrucciones tiene? Tiene una, dos, tres, cuatro. No, porque me dijeron, che, si n varía, la cantidad de veces que se va a ejecutar esto va a cambiar. Entonces, tenemos una acá, tenemos una acá, son dos, pero después acá no tenemos una instrucción. Tenemos una instrucción que se repite n veces. Entonces, como dicen ahí, 1 más n más 1. ¿Sí? No tiene nada que ver la multiplicación sea una suma sucesiva. Es lo mismo. Digamos, fíjate que acá lo sumamos. Si quieres, eh, si pones uno más uno más uno más uno más uno, no termina de contar. Tenés que sumar eh, hasta uno, pero n veces. Sí, digamos, no tiene sentido ponerlo como suma. No sé a qué te referías con eso, pero sí, es básicamente una instrucción. Después repetís n veces una instrucción y otra instrucción. Sí, es básicamente eso. Alejo. Entonces, claro, pero digo, en la segunda función no sería límite cantidad de instrucciones. No, en la segunda función esto es una sola operación. Ah, a esto te referías. No. No, vos ahí estás suponiendo que la multiplicación en realidad son sumas sucesivas, pero no está implementado de esa forma. O quizás sí, no sabés cómo está implementado en el procesador. Pero bueno, ya vimos antes que la multiplicación era una instrucción que tardaba n cantidad de ciclos, pero no importa eso. Esto lo vamos a tomar como una instrucción. Si es una operación aritmética y nada más. Es una instrucción. ¿Sí? No sabes cómo está implementado.
pero para nosotros, nuestro modelo matemático simplificado, de nuevo, es un modelo simplificado, lo que nos va a decir todo esto, ¿sí? ¿Qué es? Son expresiones simples. Las expresiones simples van a ser una instrucción y nada más, ¿sí? Ahora, si yo hacía esto o si hacía esto, vamos a ver que es lo mismo. Yo hacía, por ejemplo, eh, suma igual a n y después digo suma es igual a suma por n más 1 y después digo suma es igual a, o dividido igual, si queremos, a 2, ¿sí? Y devolvemos suma. Y ahora esta función son 1, 2, 3, 4 instrucciones, ¿sí? Ahora, estas 4 instrucciones y esta una instrucción es, che, pero hacen lo mismo. El secreto está acá en que la notación Big O, ¿qué me va a decir? Que no me interesan las constantes, ¿sí? Primero, ¿cuál es el tamaño del problema? El tamaño del problema es n. ¿Qué pasa si n se va al infinito? ¿Cómo crece la cantidad de instrucciones según el n? Y la cantidad de instrucciones no depende de n, ¿no? Es una instrucción siempre. Si n es 1, 2 o 100.000 millones, es lo mismo, ¿no? Y acá lo mismo. Si tomo el límite con n tendiendo a infinito, la cantidad de instrucciones se mantiene. Bien. La otra cosa que me dice es, no me interesan las constantes. Entonces, esto es O de 1 y esto sería O de 4. Pero O de 4 en realidad es O de 4 por 1. Y 4 es una constante, así que es O de 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Es O de 1. Es constante. Discúlpame, no entendí la última que explicaste, la de recién. O de 4. Exacto. O de 4 es O de 1 por 4. ¿Sí? 4 es una constante. Básicamente, ese es el chiste. 4 es una constante. Entonces esto es igual a O de 1, porque dijimos que las constantes se sacaban. Si volvemos al PDF, si encuentro el PDF, y volvemos al principio un poco, la definición lo que me decía era que T de n tenía que ser menor o igual que constante por f de n. F de n es 1, la constante es 4. Entonces, lo mismo. Perfecto, gracias. Sí, yo siempre, en estas clases siempre le digo, Mariano, un día va a entrar alguien del departamento de matemática a esta clase y nos va a clausurar la cátedra. Pero no pasa nada, chicos. Bien, entonces esto es O de 1 y esto es O de 1. O sea, vemos que por más que este algoritmo y este algoritmo lo planteamos de distinta forma y la cantidad de instrucciones era distinto, según nuestro modelo, en notación Big O nos da lo mismo. Y efectivamente los algoritmos son, digamos, son comparables, es lo mismo. ¿Sí? Lo que van a tardar es lo mismo. Lo mismo, es comparativo, son comparables los métodos, no tardan muchísimo más uno que el otro, son casi iguales, ¿sí? Las líneas de if for igual cuentan como instrucción, quizás, ya vamos ahí. Si querés contarlo o no, en realidad no te va a cambiar nada. Va a terminar siendo una constante. Así que, pero, digamos, si acá me va a hacer 1 más n veces 1 más 1, le ponía otro 1, es lo mismo. ¿Por qué? Porque esto va a terminar siendo O de todo esto, ¿sí? Pero lo que dijimos es que nos fijábamos en el infinito. Cuando yo haga crecer n, ¿qué va a pasar? N se va a hacer cada vez más grande y sumarle, hacer infinito o hacer infinito más 3, o decir, che, no, no me suma nada. Está bien que no usamos el infinito, ¿no? Pero decir, sí, está bien, hacer ese cálculo con el infinito es una de las razones por las cuales nos van a clausurar. Pero si yo digo n es igual 10.000 o 10 millones, 10 millones y 10 millones 3, la verdad es que ese 3 es insignificante, ¿sí? No me aporta absolutamente nada. Eh, entonces, cuando yo tomo el límite que tiende a infinito,
es- esto que está sumando se me va. Entonces me queda n por 1. 1 es una constante, me queda n. ¿Sí? Entonces básicamente esto va a ser O de n. Si acá había más instrucciones O de 1, no me interesa. Eso es un poco lo que veíamos antes de las propiedades. Si yo tengo dos partes de un algoritmo y sumo las partes del algoritmo, en este caso una parte del algoritmo es n por 1 y la otra parte del algoritmo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien. Es O de 7 más O de n, que es O de 1 más O de n, que es O de n. Me quedo con lo más grande, ¿sí? ¿Qué va a tardar? ¿O de 1 o de n? O de n. Entonces lo que tarde O de 1 no me va a interesar. ¿Se entiende eso? Como les digo, yo les pregunto si se entiende porque sé que puede confundir un poco porque venimos del enunciado matemático, lo que sea, pero conceptualmente es una estupidez lo que estamos haciendo. No, no es ninguna genialidad, la verdad. No sé, es nada. ¿Sí? Es contar instrucciones. No es nada muy elaborado. Pero, si alguno dice no entendí, no está mal. Por algo les pregunto. Bien. Ahora sí. Lo que plantea acá Mariano son las reglas de cómo vamos a contar las instrucciones. Por ejemplo, las iteraciones, como vimos, dijimos, che, ¿cuántas instrucciones hay? Si yo sé que se itera n veces, voy a ejecutar esa instrucción n veces. Y como dijo alguien mucho antes, cuando estábamos empezando la clase, si yo tengo un for doble que itera n veces, este itera n veces y este itera n veces también, estas instrucciones se van a ejecutar n veces n. ¿Sí? N por n es n cuadrado. N veces estoy ejecutando esa instrucción y n veces estoy repitiendo ejecutar esa instrucción n veces. O sea, es n veces n cuadrado. ¿Está bien? Básicamente lo que estamos haciendo es contar iteraciones, contar las instrucciones, cuántas veces se ejecutó. Esa es toda la esencia del análisis de complejidad que hacemos en esta materia. Por ahí si un día se pasan exactas, se puede llevar una sorpresa, pero ¿se entiende? Eh, o sea, ¿cuántas veces se ejecuta una instrucción? ¿Cuántas instrucciones se ejecuta nuestro algoritmo sería? En este caso es cuántas veces se ejecuta el contenido del for. ¿Sí? Si el segundo loop fuera m y el resultado es n por m, se simplificaría como n cuadrado si n mayor que m. No sé si entendí. Pero vos me decís tener un algoritmo que reciba un n y diga, por ejemplo, for, sí, for int igual 0, mientras que i sea menor a n, y más. Y acá lo que va a hacer es otro for, ¿no? Int j igual a 0, mientras que j sea menor a m, me dijiste que no sé qué es m, j más, y acá lo que hago es una instrucción. Una instrucción. No sé qué hago ahí. Hago algo, un printf, no sé. Claro, si fuera una matriz de n por m, ojo que ese es otro problema. M no sé cuánto es acá. No tengo idea. No tengo idea. Si vos me decís m igual a 5, por ejemplo, 4. Entonces, esta instrucción, ¿cuántas veces se va a ejecutar? Se va a ejecutar. Cada vez que se ejecuta este for, se va a ejecutar 4 veces. ¿Y cuántas veces se ejecuta este for? Se ejecuta n veces. Entonces es n por 4. Que básicamente va a ser n. Si vos me decís esto es 400, 004, por 400, esto va a ser n por 400. Pero n por 400 va a seguir siendo una constante. Esto va a seguir siendo O de n. Por más que tenga dos for anidados, el tamaño del problema es n. Y este segundo for no depende del tamaño del problema. Entonces, esto va a seguir siendo lineal. Pero si m fuera otra variable, si m fuese una variable que depende del tamaño del problema, sí. Lo que hacemos acá es, acuérdense, estamos buscando. Si m también es un parámetro de nuestro problema, ojo, parámetro del algoritmo y parámetro del problema no es lo mismo. Por ejemplo, puedo tener un algoritmo de ordenamiento que reciba un parámetro que es el vector,
el tamaño del vector y si ordeno de atrás para adelante o de adelante para atrás, ¿sí? Lo que me interesa es el tamaño del vector. Si ordeno de un lado o del otro es lo mismo, digamos. Son parámetros de la función, pero no del algoritmo. Si un for itera una cantidad constante de veces, ahí no sería más o de n sino de 1, claro. Porque es siempre la misma cantidad. No importa de qué tamaño sea el problema, siempre vas a iterar, no sé, 3 veces. Entonces, no importa si tu vector ahora es de 1.000.000 de elementos. Son 3 iteraciones, digamos. No te cambia nada. En este caso, sí, iterarías... Epa, me fui. En este caso sí, la complejidad sería n por m, ¿sí? Y la complejidad de todo esto sería O de n por m. Y no tenés forma de simplificar esto porque n y m son variables independientes. Quizás si son dependientes lo podemos encontrar, pero así como está no sabemos. ¿Sí? Epa. De nuevo, no hicimos nada genial. Otra vez, estamos multiplicando cosas. ¿Te pregunto por si acaso? Sí, preguntame por si acaso. Si tengo una pregunta, ¿la puedo hacer con el micrófono? Sí, más rápido. Bien. Entonces, lo que vemos es que básicamente es ver cuántas instrucciones, de nuevo, repito lo mismo, es cuántas instrucciones estamos ejecutando. No importa si hay un for de n, de m, tenemos que fijarnos eso, cuántas veces totales se ejecuta. Instrucciones consecutivas, como ya vimos, o sea, esta está buena, porque a veces se confunden. Si yo tengo esto, borremos esto que pusimos acá. Yo tengo esto, y eso, es lo mismo. Tengo eso y después tengo esto que es de J, por ejemplo. ¿Qué está calculando realmente? No lo sé y no me interesa. Pero tenemos este algoritmo que es completamente ridículo, ¿no? ¿Cuántas instrucciones tengo? Acá tengo una instrucción, ¿sí? ¿Cuántas instrucciones se van a ejecutar acá? N, ¿no? Todo esto son n instrucciones. Acá esto se ejecuta n instrucciones. Esto va a ejecutar, esto va a dar n vueltas y esto va a dar n vueltas, o sea que esta instrucción se va a ejecutar n por n, ¿no? Pero esto también es una instrucción que se va a ejecutar n veces, ¿sí? O sea, esta línea se va a ejecutar n veces y esta línea se va a ejecutar n por n, ¿verdad? Entonces, la complejidad total de todo esto va a ser n por n más n. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Que levante la mano el primero que no entendió y lo repetimos. Me perdí. Bien. Vámonos, no hay ningún problema. Sumamos instrucciones. Esto es una expresión simple, es una instrucción. Esta es una instrucción simple, ¿sí? Es una instrucción, es uno. Ahora, el secreto es, che, está bien, esta es una instrucción, pero no se ejecuta una vez. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo este bloque n veces. Entonces, en total, el total de este bloque de for es n instrucciones, ¿sí? Porque ejecuto n veces esto. Este bloque es exactamente igual, así que va a tardar lo mismo. Ahora, cuando voy a este bloque, lo que digo es, a ver, este for itera n veces, o sea que voy a ejecutar n veces lo que haya dentro de la función, adentro del bloque. Adentro que hay, bueno, está este bloque, que este bloque lo voy a repetir n veces, y está esta instrucción que la voy a repetir n veces, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto va a terminar sumando n. La instrucción es 1, ¿sí? Es O de 1. Es una instrucción. Pero esta instrucción la voy a sumar n veces, por eso tengo el n. Este n, la suma de n. Y aparte, este bloque se repite n veces,
itera n también, así que esta instrucción, que también es O de 1, se va a repetir n por n, n por n, ¿sí? Entonces, por eso me da n por n más n. Es básicamente eso, y esto tengo otra instrucción O de 1. Ahora, si yo sumo todas las instrucciones totales, tengo 1 más n más n más n por n más n más 1 y ya está, ¿sí? Tengo esta complejidad. ¿Está bien? Ahora, cuando yo haga el análisis, es, che, tengo 2, esto es igual a 2 más 2 o 3, 1, 2, ¿dónde puse? ¿Me pone? 3 por n, 3 por n más n cuadrado, ¿no? ¿Se suma bien? Es esta expresión, ¿sí? Y cuando yo tome el big O de eso, ¿qué va a ser el big O de eso? Es buscar la cota superior. Bueno, la constante se me va a ir, el 3n es más chico que n cuadrado, así que me va a quedar n cuadrado. Esto me va a quedar O de n cuadrado. ¿Está bien? Solo importa el n por n, solo importa el más grande, y ese es el tema. Eso, si se acuerdan de las propiedades de antes, tengo una parte de un algoritmo que es O de n y otra que es O de n cuadrado, me quedo con la más grande. Y es lo que me dicen las propiedades. Que de hecho son propiedades matemáticas, no es que las inventamos. Eh, Acá dice, el tiempo de ejecución de instrucciones consecutivas es el máximo entre ambas instrucciones. Si la primera parte es O de n y la segunda parte es O de n cuadrado, bueno, el total es, está bien, técnicamente es n cuadrado más n, pero eso es n cuadrado. ¿Sí? Nada. Y después, la que me habían preguntado es qué pasa con los condicionales. Acuérdense que lo que estamos buscando acá es una cota superior. ¿Sí? Una cota superior. Quiere decir que nunca me puedo pasar de ahí. Entonces, ¿qué pasa si este algoritmo yo lo modifico? O mejor, modifiquemos... Hagamos así. Hagamos esto así. Arruinemos este algoritmo. Sí, arruinemos este algoritmo. Y así lo van a entender seguro. Yo digo, si n es menor a 10, por ejemplo. Sí, hagamos eso. Si n es menor a 10, mi algoritmo va a hacer esa cuenta. Número 4. Y si no, la cuenta que va a hacer es... Bueno, toda esta cuenta. ¿Sí? Else, que está de más el else acá, pero porque alguno me va a preguntar, pero eso no es un else. Bueno, vamos así. Pongamos esto acá, pongamos esto así y hagamos un... De hecho, para que se me quejen menos, voy a hacer así y voy a hacer así. Ya conozco qué tan quejosos son. Y vamos a tener este algoritmo, ¿sí? Ahora, este algoritmo, vamos a contar las instrucciones. Esta es una instrucción O de 1. Esta es una instrucción también constante. Y esto es un n, ¿sí? Ahora, esto es 1. Yo tengo un condicional en el medio. O sea, a veces se va a ejecutar esto y a veces se va a ejecutar lo otro. ¿Cómo cuento yo la cantidad de instrucciones? La respuesta correcta es que lo que voy a hacer puede ser 1 más 1 más 1 o 1 más n más 1 más 1. Sí, pero lo importante acá es que te vas a quedar con el peor caso. ¿Por qué? Porque no te querés quedar corto. Querés que tu cota sea una cota realmente, que nunca te pases de ahí. Entonces vamos a exagerar lo más posible. ¿El peor caso cuál es? Que se ejecute esto, que es O de 1, o que se ejecute esto, que es O de n. Y la respuesta es esa. Cuando tengamos un if-else, lo que vamos a hacer es vamos a tomar el peor caso. El peor caso es que se ejecute esto. ¿Sí? Peor que eso no nos puede pasar nunca. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, este algoritmo en total es O de n. ¿Por qué? Porque es 1 más n más 1, que es O de n. ¿Sí?
En este caso, no hay tanto problema, pero si lo hacemos al revés, dice, che, si es mayor a 10, hacemos este cálculo que es súper optimizado. Si es menor a 10, usamos este cálculo que es una porquería. Entonces, el criterio va a seguir siendo el mismo. Vamos a seguir haciendo la misma cuenta, va a seguir siendo ODN. Por más que uno diga, che, pero en realidad esto cuenta para los primeros 10 elementos. Después de ahí hacemos un cálculo que es mucho más optimizado. Y acá entra en juego la justificación en el examen, ¿sí? Lo que es muy importante en esta materia y debería ser en todas es el tema de la justificación. Si yo les presento este ejercicio y les digo calcule el ODN de esto, de esta función, ustedes me van a decir esto es ODN o esto es O de otra cosa y me van a decir por qué. ¿Sí? Y acá yo les voy a admitir las dos respuestas. Me pueden decir esto es ODN, ¿por qué? Porque yo cuento, esto es una instrucción, esto es una instrucción. El peor caso del if-else es que haga este for, ¿sí? O sea que es ODN. Y ya está, asumo eso, me da ODN. Ahora, me dicen, che, está bien. La otra respuesta es, esto en realidad es O de 1. ¿Por qué? Porque en realidad esto se va a ejecutar para los primeros del 0, digamos, menores, supongamos que n no es menor a 0, ¿sí? Se va a ejecutar para el 0, del 0 al 10. De ahí en adelante mi algoritmo va a ser súper rápido. Entonces, decir que mi algoritmo crece con n no es del todo cierto. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, igual no les va a tocar algo sin el examen, esto es muy exagerado. Pero si les toca algo sin el examen y me dicen, mira, esto es O de 1, porque en realidad este caso se ejecuta solamente para los primeros 10 elementos, o para los problemas de 0 a 10, y después de ahí hasta el infinito, siempre se va a ejecutar esto. Si ustedes me lo justifican así, el ejercicio va a estar bien. Si ustedes me ponen eso de 1 y no me explican por qué, va a estar mal. Eh, Pero si explicamos, por ejemplo, que es ODN, obviamente por el peor caso, y también porque si bien no es del todo cierto que crece con N, pero no podemos asumir que como parámetro siempre pasen algo menor a 10, no, perdón, al revés, algo mayor a 10, entonces, como no se puede asumir, siempre hay que tomar el peor caso, es decir, eso estaría bien justificado. sí y no. Estaba bien justificado una parte de lo que me dijiste. La parte que está bien justificada es decir, bueno, yo tomo la definición, porque la definición que tenemos de nuestro modelo dice if else, tomamos el peor caso que es ODN, y ya está. Y hasta ahí está bien, digo, esto es ODN porque por la definición que nosotros tomamos de nuestro modelo para medir la complejidad, esto es ODN. La otra parte no está tan bien porque acordate que siempre tomamos n en el infinito. No tomamos, no, bueno, para n menor a 10 es ODN. No, tiene que ser n en el infinito. Entonces, hacer ese análisis tan fino de decir, no puedo asumir que n va a ser, no, tenés que asumir que n va a ser grande. Es el chiste de mirar el análisis en el infinito, tendiendo a infinito. ¿Sí? O sea, una parte de la justificación estaba bien. Ah, claro, sí, sí, me confundí, así que gracias por la aclaración. Ahí Pablo dice, la respuesta completa es que el mejor caso es O de 1 y casi cualquier algoritmo tiene el mejor caso de 1. El peor caso es ODN y el promedio es O de 1. Lo del promedio, sí, ponele. Yo no me suelo meter tanto en tema matemático porque anda a demostrarlo. Por más que uno a simple vista diga sí, se ve. Porque, digamos, tenés muchas... Bueno, no importa. Está bien, pero creo que entendieron más o menos la idea. Y ahora viene la parte de teorema maestro. Que yo tengo miedo de teorema maestro. Tranquilo, tranquilo. Porque lo que le sigue es básicamente aplicar estas reglas a lo que ya vieron. Por ejemplo, acá lo aplican al algoritmo de burbujeo. ¿Qué tengo? Tengo un for, tengo un doble for, que ya lo vimos, digamos. ¿Sí? Esto va a ser n cuadrado. Y acá tengo instrucciones simples. O sea, el burbujeo va a ser n cuadrado. ¿Está bien? Eso es un for, otro for. Los dos tienen n, que es el tamaño del array. Burbujeo tiene una complejidad O de n cuadrado. Eso me permite compararlo con otros algoritmos, no me permite conocer exactamente cuánto va a tardar en ejecutarse. En fin.
Acá tienen el análisis completo del burbujeo, porque fíjense que acá hay una pequeña trampa. ¿Sí? Yo no me voy a detener en esto, porque lo tienen explicado, pero la trampa es que el primer for va de 0 a n, pero el segundo for va de 0 a n-1, n-i. ¿Sí? O sea, cada vez que yo hago una iteración acá, en la primera iteración este va a recorrer n elementos, pero en la segunda iteración va a recorrer n-1 y después n-2, n-3. Así que no puedo decir que esto sea O de n, ¿sí? No directamente. ¿Está bien? Entonces lo que hace para llegar a que esto es n cuadrado es suma iteraciones. ¿Cuántas veces en total itero y doy vuelta acá? Y bueno, acá hace todo el análisis de que es n por n-1 dividido 2, porque en realidad es... En la primera vuelta hago n-1 comparaciones, en la segunda n-2, n-3, suma todo, ¿sí? Pero de nuevo, léanlo si quieren ver cómo es. Está explicado, tenemos videos también donde se explica. Pero es básicamente un problema matemático, ¿sí? No es sumar, son sumas, ven que son sumatorias, no es nada raro. Búsqueda binaria. Búsqueda binaria, iterativamente. ¿Qué tenemos en la búsqueda binaria? Tenemos una iteración, tenemos unos if-else, que de nuevo tenemos que buscar el peor caso, ¿sí? Y nada más. El secreto va a estar en saber cuántas veces vamos a iterar. ¿Cuántas veces vamos a iterar en el peor caso en una búsqueda binaria? ¿Quién sabe esa? ¿N cuadrado? No puede ser n cuadrado. ¿Cómo funcionaba una búsqueda binaria? ¿Depende del pivote? Casi. ¿Se acuerdan la búsqueda binaria cómo funcionaba? Logarítmico. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? No me tiren cosas en el aire porque eso en el examen no es aprobado, digamos. Me tiene que decir por qué. La búsqueda binaria primero encuentra un punto medio, compara el elemento buscado con el punto medio y en dependencia si el elemento agarrado es menor o mayor que el punto, elimina la sección menor del vector o elimina la sección Bien, mayor y así recursivamente. el secreto ahí está en que la búsqueda binaria va a la mitad tengo el problema, parte el problema a la mitad y se queda con la mitad del problema. Y cada iteración que hace se va quedando con la mitad. Se queda con la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, ¿sí? Y eso es logarítmico, es logaritmo base 2, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque cada vez que sea así va a ser logarítmico. Eh, es así. Si sacas la cuenta con el logaritmo te va a dar justo. Andan medio flojos con las propiedades del logaritmo generalmente cuando vienen acá. De nuevo, si quieren ver específicamente por qué, está toda la explicación. Búsqueda lineal, es un while muy sencillo, no vale la pena. Pero fíjense que tenemos el... Sí, no importa. Ya lo vimos. El otro ejemplo no tan trivial. Esta es una que le gusta a Mariano, que es decir, bueno, che, ¿cuánto tiene? ¿Cuál es la complejidad de esto? Y generalmente dicen, che, esto es un while de n, mientras que y sea menor a n, ¿sí? Y empieza en 1, o sea que es un while de 1 a n. Pero en realidad no es un while de 1 a n, porque acá ahí le sumamos 1, pero acá está reseteando el i cada tanto, ¿sí? Cada vez que i es igual a acá lo resetea y vuelve a 1, entonces vuelve a iterar y no itera n veces, ¿sí? Y esto está nada más que para mostrarles que a veces no es tan directo, ¿sí? No es tan directo. Porque este while, también que este código es medio raro, ¿no? Nosotros generalmente no queremos molestar con las condiciones de iteración. Pero nada, básicamente tienen que analizar bien el algoritmo y ver, che, ¿cuántas veces se va a ejecutar esto? Y tienen que hacer un análisis más cuidadoso que decir, O de n, ¿sí? Nada más. Y acá viene la parte de recursividad, ¿sí? ¿Qué pasa con las llamadas a funciones recursivas? Lo que sucede es lo siguiente. Si yo tengo esta función factorial muy conocida, ya la habrán programado en todas las cátedras de donde hayan venido, yo tengo esta forma. Tengo un if y tengo un else, ¿sí? ¿Y cómo analizo esto? ¿Qué tarda más? ¿El if o el else? El else. ¿Por qué? ¿Y cuánto tarda? N factorial.
Re que no. N. N. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se va a ejecutar en total la función factorial? N veces. Porque empiezo en n, n-1, n-2 hasta llegar a 0. Entonces, yo sé que mi función factorial se va a ejecutar n veces. Por más que no sepa hacer el análisis, yo sé que se va a ejecutar n veces, ¿sí? ¿Entienden eso? Esos son los casos que no son tan directos. Esos son los casos que tienen que pensarlos. Tienen que aplicar los conocimientos y decir, bueno, para, yo no sé no sé cómo calcular esto. No sé, está bien, esto es O de 1 y esto es O de cuánto, porque, digamos, quiero calcular la complejidad factorial, pero para saber la complejidad factorial tengo que saber cuál es la complejidad factorial. ¿Sí? Pero ¿qué hace el factorial? El factorial va a ejecutarse a sí mismo ¿cuántas veces? N. Esto va para Gastón, que no entendió, entonces se lo repetimos. ¿Sí? Yo sé que alguno más no entendió, pero Gastón fue el que levantó la mano. Decimos n. Bueno, el factorial como calcula es n por n-1, por n-2, por n-3. Entonces lo que va a hacer es va a llamarse a sí mismo n veces. Por eso ejecuta n veces lo mismo, son n instrucciones. Es medio raro. Entonces lo que vamos a ver es una forma de analizar funciones recursivas. ¿Sí? Porque es difícil ver las funciones recursivas. No estás solo, Gastón. De hecho, los anormales son los que lo vieron en la primera, seguramente. Y lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar otra parte del análisis matemático, que es las funciones de recurrencia, las ecuaciones de recurrencia, que nos van a describir estos algoritmos recursivos. Lo que vamos a hacer es, vamos a intentar escribir o expresar nuestros algoritmos con una fórmula matemática que tiene una solución conocida. ¿Sí? Y teorema maestro es simplemente eso, ¿sí? Es ver qué forma tiene mi función recursiva, plantearlo como esa fórmula y buscar qué solución tiene, porque la solución es conocida. ¿Sí? Como dice Mariano, es el libro de cocina para resolver recurrencias. ¿Sí? Primero que tienen que saber, teorema maestro es un teorema que nos da una solución a una ecuación de recurrencia. Es una fórmula que me da la solución a un problema matemático. ¿Sí? Segundo, aplica para funciones de recurrencia, ecuaciones de recurrencia de este tipo, que es T de n es igual a de T de n sobre b más f de n. Tiene esta forma, y ahora vamos a ver cómo es que llegamos a eso. Y las condiciones que me pone es a tiene que ser mayor o igual a 1, b es mayor a 1, y f de n es asintóticamente positiva y polinómica, en nuestro caso, que no sé si lo dice en algún lado, pero es polinómica. ¿Sí? Bien. Estas ecuaciones de recurrencia vamos a poder usarlas cuando nuestro algoritmo tenga una forma muy particular, que es lo que conocemos como divide y conquista. ¿Sí? En algún lado acá está el grafiquito. El problema típico de divide y conquista es el que hablamos recién de búsqueda binaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo mi problema y para resolver el problema lo voy a ir dividiendo en partes. ¿Sí? Tengo mi vector, lo divido a la mitad y después con esa mitad del vector aplico exactamente el mismo algoritmo. ¿Sí? Es siempre el mismo problema, pero más chico. Voy quedándome con fracciones de mi problema. ¿Sí? Voy fraccionando mi problema hasta llegar a un problema tan chiquito que lo puedo resolver. ¿Se entiende eso? Porque hay una distinción importante que no la ven de entrada. Bueno, esto es un árbol, para los que no conocen, es una estructura que se llama árbol. El árbol de recurrencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la búsqueda binaria. ¿Sí? ¿Qué pasa con la búsqueda binaria? Ahora vamos a la fórmula, no se preocupen por la fórmula. La búsqueda binaria lo que va a hacer es llamar a búsqueda binaria. ¿Sí? ¿Con qué? Con el vector dividido a la mitad. ¿Sí? Centro y centro. Centro más 1, centro menos 1.
¿Por qué se llama árbol si está al revés? Porque los matemáticos, los ingenieros informáticos, digamos, no son botánicos. Pero básicamente se va a llamar a sí mismo con parámetros con un problema más chico. Esto es importante para mapearlo a la función, ¿sí? ¿Se acuerdan que la función que buscamos es de este estilo? Nosotros, recuerden, queremos plantear nuestras funciones recursivas con esta expresión matemática. TDN sería búsqueda binaria. Búsqueda binaria, nuestra función. Ahora, ¿cómo hago que tenga esta forma? Si TDN es búsqueda binaria, esto es una llamada recursiva búsqueda binaria, ¿no? Para resolver búsqueda binaria, tengo que resolver la búsqueda binaria con una fracción del problema. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? No. Bien. TDN es una función. Y TDN me está diciendo que está definida en función de TDN. Búsqueda binaria es una función que recibe un parámetro, un problema n, y para resolver ese problema ese problema de tamaño n, la búsqueda binaria va a depender de la búsqueda binaria, pero con un tamaño n sobre b, donde b es 2, porque sí, vieron que la búsqueda binaria divide el problema en 2. Divide el vector en 2, divide el vector en 2, divide el vector en 2. Entonces, búsqueda binaria va a llamar a búsqueda binaria con el problema dividido en 2. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Cuántas veces se va a llamar a sí mismo? Bueno, una vez. ¿Por qué? Porque yo divido el vector a la mitad. Está bien, me quedo con dos problemas de la mitad del tamaño. Pero uno lo descarto, ¿sí? Si bien yo miro el algoritmo y digo, mira, mi algoritmo llama a búsqueda binaria 2 veces. Pero yo sé que se va a ejecutar una de las dos, no se van a ejecutar las dos. O está a la izquierda o está a la derecha, no puede estar en los dos lugares, ¿sí? Entonces, búsqueda binaria va a llamar una vez a búsqueda binaria con un problema que se fraccionó en este tamaño, ¿sí? Y FDN es el resto de las cosas que hace la función. Porque la función, además de llamarse a sí mismo, lo que va a hacer es todas estas comprobaciones y estos if y estos else, ¿sí? O sea, todas estas operaciones, que esto es O de 1, esto es un if else, que bueno, en el peor de los casos esto es O de 1. No, el peor de casos es este que está acá, que también es O de 1. Todo el resto, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Cómo llego a llamar a esto y qué hago después con la solución? Generalmente decimos que es el costo de dividir y de juntar el problema. Eso léanlo después. Pero básicamente es eso. Teorema maestro no es más que eso. Es decir, ¿cómo yo escribo mi ecuación, mi función recursiva en forma de función de recurrencia? Y es básicamente lo que hicimos, chicos. Es decir, a ver, mi función, ¿cuántas veces se llama a sí mismo? Bueno, una vez nada más. ¿Y con qué tamaño de problema? Y n dividido 2. ¿Sí? Entonces, la ecuación de recurrencia de la búsqueda binaria va a ser t de n es igual a t de n sobre 2 más 1. ¿Por qué? Porque el resto es O de 1. ¿Sí? No se hace nada. No me cuesta nada dividir el problema. Dividir el problema es hacer una división. Y después lo demás es un if else para ver para qué lado voy. ¿Sí? No hago ninguna operación costosa. Es todo O de 1. ¿Sí? ¿Se entendió cómo pasamos de búsqueda binaria a la ecuación esta? Que está mal, pero esto es t. FDN es el resto, es lo no recursivo. ¿Qué tengo no recursivo acá? Tengo, bueno, acá cómo divido el vector a la mitad. Es ir al medio y fijarme si el vector... Si tengo que ir para un lado o para el otro. ¿Sí? Y la A que viene es lo que dije. Esto piénsenlo de forma matemática. Esto es cuántas veces yo llamo a búsqueda binaria con el parámetro dividido a la mitad, digamos. ¿Cuántas veces lo llamo? ¿Búsqueda binaria lo estoy llamando 2 veces? No, lo estoy llamando una vez. ¿No? Porque o llamo por acá o llamo por acá. ¿Sí? Entonces, la A me dice cuántas veces estoy llamando recursivamente a la función.
Entonces, básicamente es t de n sobre 2, porque el problema se divide a la mitad, más o de 1. ¿Sí? ¿Hay otro ejemplo? No, no hay otro ejemplo, pero podemos hacer otro ejemplo. Lo que explica acá teóricamente es básicamente eso. Yo sé que a muchos les dicen, no, pero acá es complicado porque la definición, si ustedes vuelven a leer la definición, los que no lo habían entendido el cuatrimestre pasado, es lo mismo. Porque acá, ¿qué dice? ¿Dónde estaba eso? Yo sé que estaba en algún lado. F de n abarca el costo de dividir el problema y combinarlo, que es lo que hablábamos allá. Cada subproblema es resuelto en un tiempo t de n sobre b. Aquí está. El tamaño del problema es n y lo divido en subproblemas de tamaño n sobre b. Que A es la cantidad de problemas. Bueno, acá Mariano la pifió, pero básicamente es A es la cantidad de veces que me llamo recursivamente y B es el otro parámetro que me dice en cuánto divido el problema. ¿Sí? B es la cantidad de problemas. No. O quizás sí. B es en cuánto divides el problema. Sí. No es la cantidad de problemas. Sí, sí, puedes tomarlo como una cantidad de problemas. Es qué fracción de mi problema tengo que resolver la próxima vez. La búsqueda binaria que me dice, la próxima vez resolver la mitad del vector. ¿Sí? ¿Cuándo A puede ser mayor a 1? Bien, esa es una buena pregunta. Cuando tenemos que ir para los dos lados. Por ejemplo, si fuese una búsqueda binaria. Ahora podemos hacer una de esas, sí. Cuando hagamos árboles lo vamos a ver mejor. Pero podemos escribirlo ahora directamente. Podemos hacer algo así. No me quiero meter mucho con las recursividades ahora porque lo vamos a ver el jueves. Pero si yo tengo una función que es int f y recibe un n, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Si esto es un algoritmo ridículo como todos los que venimos planteando, ¿no? Pero si yo digo suma va a ser igual a llamar a f con n sobre 2 y después suma 2 va a ser igual a llamar a f con n sobre 2. ¿Sí? Yo estoy llamando dos veces recursivamente a lo mismo, por más que me dicen, che, pero es lo mismo. Va a dar lo mismo, está bien, pero no importa. Es un algoritmo mucho. ¿Sí? Sí, no importa. Entonces, ¿esto cuántas veces se está llamando recursivamente? Se está llamando dos veces recursivamente, ¿sí? Es ridículo, es ridículo. Es lo mejor que se me ocurrió en este momento. 2n. Esto va a ser t de n. Y esto es literalmente mirar el problema. Decir, che, ¿cuántas veces me llamo recursivamente? Y dos veces me llamo. O sea, acá se llama una vez, acá se llama otra vez. 2. ¿Y en cuánto divide el problema? Y me llama con n sobre 2. O sea que n sobre 2. Es literal eso, ¿sí? Más o de 1. Y esta es la ecuación de recurrencia. En el caso de la búsqueda binaria, ustedes lo que tienen es algo de este estilo. If algo, van a llamar a este sobre 2, y si no, llaman al otro, ¿sí? Si bien está literalmente escrito dos veces la llamada recursiva, en la búsqueda binaria se llama uno o se llama el otro, no se llaman los dos. Faltaría el caso vaso. Sí, el caso base no importa. Pero la diferencia está en que en un algoritmo se llama dos veces recursivamente. ¿Por qué b es 2? Porque n, que es el tamaño de mi problema, se está dividiendo en 2. Para este caso, a es 1. ¿Por qué? Porque si bien figura dos veces la llamada recursiva, yo estoy usando una de las dos. ¿Sí? Pero es que no sé matemática, pero ¿por qué si tenemos O de n sobre 2 más O de 1 pasa al logaritmo? No hablamos de logaritmo todavía,
Y esto no es O de n sobre 2. Esto es T de n sobre 2. ¿O estás hablando del problema que vimos antes? Porque tampoco... No, de antes, de la búsqueda binaria que te quedaba O de n sobre 2 más O de 1. Para nada, no quedaba eso. No sé dónde lo viste eso. Acá, esto es T de n sobre 2. Es T, no es O. Ojo, Ah, ok. T es el nombre del algoritmo. ¿Sí? Si el algoritmo es búsqueda binaria de n va a ser así. Búsqueda binaria del tamaño n, de un vector de tamaño n, va a ser igual a llamar una vez a búsqueda binaria con n sobre 2, con un vector de n sobre 2 elementos más algo que es O de 1. ¿Sí? Pero no significa que esto sea O de 1. Esto sigue siendo búsqueda binaria. ¿Está bien? Es básicamente Sí, eso. había leído mal. Lo que tienen que ver es entonces la cantidad de veces que se llama su función recursiva y después la otra cosa que tienen que ver es qué pasa con el tamaño del problema. Si el tamaño del problema es n, ¿qué pasa con ese tamaño cuando se lo paso a la función recursiva? Se divide en 2. Listo, es n sobre 2. El problema de n factorial no lo pueden resolver así porque no es un problema de tipo divide y conquista. ¿Por qué? Porque si yo tengo el factorial factorial, ¿cuántas? No sé si Fibonacci. Factorial, ¿cuántas veces se llama factorial a sí mismo? Una. ¿Sí? Ahora, el tamaño del problema, que es n, ¿en cuánto se divide? ¿En cuánto se parte? No se divide, se le resta 1. Yo necesito que el problema se me divida, que sea un problema del tipo divide y conquista. ¿Sí? Si no es del tipo divide y conquista, no puedo aplicar el teorema maestro. ¿Está bien? Ahí le cayó la ficha a Caro. Claro. Esto va a aplicar a, por ejemplo, a búsqueda binaria, a quicksort que todavía no vieron, a árboles binarios que todavía no vieron. Pero si yo tuviese una búsqueda binaria que busca para los dos lados, es decir, en vez de una búsqueda lineal, supongan que la búsqueda lineal va para los dos lados. Y vos decís, che, pero eso es una porquería. Sí. Entonces ahí sí, ¿cuántas veces llamo recursivamente a la función? Y la llamo 2 veces porque tengo que ir para un lado y para el otro. ¿Y en cuánto divido? Divido en 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque divido el vector a la mitad y cada vez que llamo recursivamente resuelvo la mitad del vector. Entonces, A sería 2, B sería 2 y f de n sigue siendo 1 porque dividir el problema no me cuesta nada, es simplemente ir a la mitad del vector. ¿Sí? Básicamente eso es teorema maestro, expresar mi problema con esta fórmula. ¿Se entendió eso? Porque la solución es una pavada. Pero una vez que expresé mi función así, ya resolví el problema. ¿Sí? Lo que queda de teorema maestro es ver, ok, yo expresé mi función de esta forma. ¿Sí? Lo expresé con esta ecuación de recurrencia. Y esta ecuación de recurrencia no me dice cuál es la complejidad computacional. Yo necesito saber la complejidad computacional. Y el teorema maestro lo que me dice es, mirá, haz lo siguiente. Plantea tu algoritmo recursivo de tipo divide y conquista con esta fórmula. Si lo puedes plantear como esta fórmula, el resultado de la complejidad, el big O, va a ser una cosa, va a ser una de 3 posibilidades, siempre son 3 posibilidades y nada más, dependiendo de si es más grande esto, si es más grande esto, o si son las dos cosas comparables. ¿Sí? La parte difícil del teorema maestro no es esa. La parte difícil del teorema maestro, que les suele resultar difícil, que en realidad no es difícil, pero les suele resultar difícil porque les cuesta, como dice Alejandro, hay que practicarlo, es plantear su algoritmo de esta forma. Una vez que tienen planteado esto, van a la tablita y dicen, acá, f de n es menor que n a la logaritmo base b de a. Y dices, che, pero bueno, f de n lo tenés. Por ejemplo, en la búsqueda binaria vimos que f de n ¿cuánto era? F de n es O de 1. ¿Sí?
esto es A y esto es B. F de n y esto es F de n. Entonces, básicamente lo que les pregunta esto es, ¿F de n es menor que n logaritmo base b de A? Si la respuesta es que sí, el resultado es este. Si la respuesta es que f de n es igual, la respuesta es esta. Y si no, si f de n es polinómicamente mayor, la respuesta es esta. ¿Sí? Básicamente le da las tres soluciones en base a los parámetros que ya encontraron. Pero es básicamente ir y reemplazar los parámetros. Y el truco de ahí es que lo único que tiene que calcular de acá es n logaritmo base b de A, que suele ser muy fácil. N a la logaritmo base b de A, por ejemplo, acá ¿cuánto da? A ¿cuánto es? A es 1, logaritmo b es 2, ¿cuánto da el logaritmo base 2 de 1? 0. ¿Sí? Esto es 0. N a la 0 es 1. ¿Sí? O sea que esto lo que significa es que la parte recursiva del problema, la que calculo con esto, la parte recursiva del problema tiene un peso comparable a O de 1. ¿Sí? Básicamente eso significa. Entonces, f de n y n logaritmo base b de A son comparables. Son iguales, son O de 1, los dos. ¿Sí? Si son iguales, la solución es esta. N logaritmo base b de A, que es 1, por el logaritmo de n. O sea que la solución final de la búsqueda binaria va a ser O de logaritmo de n. ¿Por qué? Porque lo dice la propiedad esa, nada más. ¿Sí? El teorema me dice que la solución es esa. Y apliqué eso, nada más. ¿Por qué A es 1? Porque, de nuevo, porque la búsqueda binaria se llama a sí mismo una vez. B es 2 porque divide el problema en 2. Porque dice, tengo un vector de tamaño n. Bueno, voy a la mitad y descarto la mitad. Entonces me quedo con B sobre 2. Con n sobre 2. Me quedé con la mitad del problema. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sí? Bien. Tienen los últimos minutos para preguntar. Sáquense las últimas dudas de teorema maestro. ¿Qué no se entendió de teorema Perdón, maestro? una pregunta. Sí. Cuando se refiere a la cantidad de llamadas recursivas, ¿eso es en tiempo de ejecución o simplemente, no sé si me explico con eso, en No. la fórmula del teorema maestro, que dice A es la cantidad de llamadas recursivas, Sí. pero eso toma en cuenta el tiempo de ejecución del programa o no? ¿Cómo el tiempo de ejecución? No entiendo esa parte. ¿Por qué el tiempo de ejecución? Cuando ejecuta el programa, ¿cuántas veces se llama a sí misma la función en total? No, no es en total. No es en total. Es cada vez que yo llamo a búsqueda binaria, yo estoy en una iteración particular de búsqueda binaria, ¿sí? Llamé a búsqueda binaria con un vector de tamaño 10. ¿Qué hace el algoritmo de búsqueda binaria? Cuando entra por primera vez, Sí, hace una sola llamada recursiva. hace una sola llamada recursiva. Ah, ok. ¿La respuesta cuál es? ¿Cómo funciona la búsqueda binaria? La búsqueda binaria va a la mitad del vector, se fija si el número es menor o mayor, descarta la mitad del vector y llama a búsqueda binaria con esa mitad del vector que me sirve. Listo. Entonces, para definir búsqueda binaria, ¿cuántas veces tuve que usar búsqueda binaria? Una sola. ¿Sí? Entonces A es 1. Por supuesto, si yo le paso un vector de 100.000 números y tiene que llamar a búsqueda binaria recursivamente 10.000 veces, porque es la cantidad de iteraciones que tuvo que hacer, no me interesa, eso no es lo que yo estoy buscando. Tengo el código de búsqueda binaria y decir, che, en el código de búsqueda binaria, ¿cuántas veces, cada vez que yo entro acá, cuántas veces puedo llamar a búsqueda binaria? Puedo llamarlo acá o acá, es una vez nada más. Entonces es una vez que se va a llamar a sí misma la función. Por supuesto, después cuando llame a búsqueda binaria,
búsqueda binaria se va a volver a llamar a sí misma. Por eso es una ecuación de recurrencia. Entonces, una consulta. Sí, Entonces, si imagínate que, no sé, después del último else, o sea, no en el else, sino que en la función en sí, pones otra llamada recursiva por X motivo. sí, Ahí ya pasaría a valer 2 porque claro, está. Ah, ok. Porque. exactamente. Porque vos Ok. llamás a esta función, a esta búsqueda binaria o a esta búsqueda binaria, pero adicionalmente vas a llamar a la tercera que pusiste vos porque está fuera del if. O sea, en total siempre vas a llamar 2 veces a búsqueda binaria. Ok, claro, más allá de que haya, no sé, 3 escritas, sí o sí en todas las llamadas Claro, vos vas tenés a que ver llevar. cuántas se ejecutan. ¿Cuántas usás? Claro. Claro, Ok. acuérdense que el problema que están resolviendo es un problema de tipo divide y conquista. Divide y conquista significa que cada vez que yo llamo mi función, divido el problema en tantas partes y de esas partes, ¿cuántas partes me sirven? Esa es la respuesta que tienen que buscar ustedes. Búsqueda binaria, divide el problema en dos y de esas partes, ¿cuántas me sirven? Una sola. Entonces voy a hacer una llamada recursiva con esa parte. Cuando decís que fn tiene el resto, ¿vendría a ser una sola instrucción? No, todo lo que yo necesite para llegar a la llamada recursiva. ¿Qué necesito? Necesito partir el vector a la mitad. ¿Qué es partir el vector a la mitad? Buscar el valor que hay en el medio y decidir si voy por un lado o para el otro. No es que haya una instrucción literal, es que es constante. No importa si el vector es de tamaño 10, 100, 1000 o 1.000.000. Voy al medio y me fijo el valor. Fn vendría a ser entonces el costo de dividir la función en partes, no la función, de dividir el problema. ¿Podrías dar un ejemplo en el que se n a la k con k distinto de 0? ¿Cómo? ¿En el que la parte recursiva dé más costosa que la parte iterativa? Sí, puede ser un quicksort, por ejemplo. El quicksort lo que hace es ordenar recursivamente un vector. El quicksort lo que hace es, quicksort de n, es llama 2 veces a quicksort con tamaño n sobre 2 y el costo de combinación era n. Era... ¿Cuál era? Era n cuadrado. Bueno, quicksort no. Quicksort no. Busquemos otro. El problema es que yo no les puedo dar los ejemplos de árboles porque todavía no vimos árboles. Eso es un gran inconveniente. Pero lo que sí puedo hacer es ver la tabla de teorema maestro que tiene Wikipedia. Que ustedes dicen, creo que está en la versión en inglés, que tiene la tablita, por ejemplo, búsqueda binaria, acá, ejemplos. Acá, ¿ven? Por ejemplo, búsqueda binaria es lo que vimos nosotros. T de n sobre 2, ¿por qué? Porque búsqueda binaria divide el problema en dos y con esas dos mitades se queda con una sola, la otra no le sirve. ¿Sí? Entonces A es 1 y B es 2. Recorrer el árbol binario no lo vimos. Mersort, acá está. Mersort sí. Mersort lo que hace es divide el vector a la mitad y divide las dos mitades. Entonces ahí vos decís, está bien. ¿En cuánto divido el problema? Divido en 2. Entonces n sobre 2. Pero de esas dos mitades yo voy a resolver las dos mitades. Entonces 2 por t de n sobre 2. Y O de n porque es lineal lo que me cuesta después juntar las soluciones y eso me va a dar n log n. ¿Sí? Pero de nuevo, eso es ir y buscar la solución en la tablita. En este caso, sí. ¿Qué ejemplos de mierda tiene Wikipedia? Antes tenía una tabla más grande en algún lado. No me acuerdo dónde estaba. Bueno, si quieren, la clase que viene, que es el jueves, que es la práctica de recurrencia, podemos hacer ejemplos de recurrencia y calcular el teorema maestro, que para eso es la clase, básicamente. Primero teníamos que ver la teoría y el jueves vemos cómo lo resolvemos. Perdón, profe, ¿podrías volver a explicar cómo se saca el segundo término de FDN? Sí, es ver qué hace la función además de la parte recursiva.
O sea, en el caso que habías puesto vos, pues como sumaba los dos, eso de uno. Sí, es una suma. Es uno de uno. Sí. Por ejemplo, si vos tuvieses un algoritmo que... Ponele lo siguiente, ponele que búsqueda binaria, ¿cuánto tardas en dividir el vector a la mitad? No tardás nada, ¿sí? Tardás es ir al medio y te quedás con medio vector. ¿Sí? Son dos operaciones O de uno, es ir y comparar. ¿Qué pasa si vos no pudieses ir directamente al medio y tenés que ir recorriendo linealmente hasta la posición n? ¿Sí? Ahí ya no sería O de 1, porque tenés que recorrer n elementos, o n sobre 2. Era un caso hipotético donde vos no puedas acceder directamente a la mitad del vector, ¿sí? Entonces ahí ya encontrar el centro no es O de n, no es O de 1, sino que es O de n sobre 2, que es O de n. ¿Sí? Es eso. La realidad es que esto lo van a aplicar cuando vean Mergesort y Quicksort y nada más. Y ahí sí, de nuevo, cuando veamos árboles recursivos y esas cosas, vamos a tener más para analizar. Pero por ahora, como no vieron tantos problemas recursivos, es algo que... Ok. Lo más cercano que tienen ustedes es la búsqueda binaria, desgraciadamente. Eh, pero sí, les puedo buscar algunos ejemplos para el jueves si quieren. Y vemos el código. Y después, lo otro, el teorema maestro dice que lo que se puede encontrar con eso es el Big Theta, no el Big O, digamos, Sí, del algoritmo. La diferencia nomás sería que es debajo del tiempo de ejecución, no arriba, como habíamos visto al principio, ¿no? es las dos. Las dos. La otra es omega la que decís vos. Ah, ok, ok. Sí. Sí, de nuevo, partamos de la base que esto es una expresión matemática y tiene una solución matemática, entonces es muy fácil encontrar las dos cosas porque el teorema te lo da, digamos, es la definición. Pero sí, digamos, no te interesa, lo que a nosotros nos interesa siempre es la cota superior, así que la inferior la ignoramos. Pero sí, lo que te dice eso es que el teorema maestro te da una solución exacta del problema. ¿Sí? Entonces vos sabés que tu problema va a tardar exactamente eso. Básicamente a eso se refiere. Ah, ok, pero, o sea, decir eso y decir Big O es equivalente. Para nosotros sí. Ok. Sí, 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 sí. Bueno, ¿alguna otra duda antes de cerrarlo? Una pregunta. ¿Cómo uso STRCAT? Eso no tenía nada que ver. STRCAT directamente. De hecho, puedes hacer man STRCAT. Que de hecho podemos hacerlo en la consola, ya que tenemos. Man STRCAT. Y STRCAT te va a decir cómo funciona. Le pasas un char pointer de destino, un char pointer de origen, o sea, un string destino, un string origen, y te concatena uno en el otro. STRCAT generalmente yo no aconsejo que lo usen porque no lo saben usar. No es su culpa que no lo sepan usar. STRCopy sí es más normal. Cuando manejen STRCopy bien, recién mándense a usar STRCAT. STRCopy tiene la misma forma. Un char pointer destino, un char pointer origen, y lo que hace es copiar de acá a acá. Nada más. Obviamente, si no reservaste memoria para esto, no podés copiarlo. Es que me rompe con los char pointer, porque seguramente no reservaste memoria. Esto copia lo que hay acá, copia el string, copia los caracteres a donde apunta esto, lo copia a donde apunta este puntero. Si donde apunta ese puntero no reservaste memoria, no tenés donde copiarlo, digamos, lo estás copiando en memoria que no es tuya. ¿Sí? Te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿A qué se refiere con polinómicamente mayor? Polinómicamente mayor se refiere a que son polinomios. Por ejemplo, n más n cuadrado es polinómicamente mayor a n. Nada, Ah, sí, sí, está bien. básicamente eso. ¿Qué más? Una consulta es de otro tema. ¿Vamos a ver punteros a funciones? Sí. Tendríamos que haberlo visto, pero no hubo tiempo. Consulta mucho, por suerte. Pero sí, vamos a ver punteros a función porque lo vamos a usar, de hecho, en los TPs y TDAs.
Leí el apunte, pero no lo entendí muy bien. Abril se va a poner triste. Le voy a contar. Yo me tengo que ir, muchas gracias. Sí, yo también me tengo que ir en realidad, ya es tarde. Pero estoy cerrando por si queda alguna duda. Si no queda duda, yo también me voy a cenar. Bueno, cerramos entonces.